Muy buenos días. A petición de algunos amigos que no hacen parte de la tertulia y que no viven en Tamalameque, que me han pedido que reproduzca eh, el conversatorio de anoche, miércoles, eh, y como no tengo la posibilidad de publicarlo completo, voy a publicar nada más algunos aspectos de la diapositiva. Y si el tiempo lo permite, le anexaré alguna de las participaciones de los compañeros que llegaron a la tertulia. Decirles que fuimos 14 nuevamente y que la cosa va por buen camino. Comenzamos con estas reflexiones iniciales, preguntando qué se entiende por cultura. Cada uno de los participantes dio su opinión, los preconceptos que llevaban, muy acertados por cierto. Quedé sorprendido con el nivel de entendimiento que tienen de esa parte de la cultura y del concepto. Luego hablamos de qué aspectos cobijaba el término cultura. Indiscutiblemente la gran mayoría o todos los participantes acertaron en el sentido de definir cuál era cada uno de los aspectos o la mayor parte de los aspectos que hacían parte del concepto cultura. ¿Hay algo que podemos llamar cultura tamaramequera? Ahí se generó una discusión interesante. Todos dijeron que sí y empezaron a hablar de gastronomía, empezaron a hablar del vocabulario propio de nosotros, empezaron a hablar de los aspectos dancísticos o los cantos, los bailes cantados, empezaron a hablar de libros, empezaron a hablar de pintura, empezaron a hablar de costumbres, tradiciones, en fin, una cantidad de cosas que me pareció excelente por el nivel de concepto que tienen sobre la cultura tamalamequera y que yo pensaba que la mayor parte de la gente no tenía. La otra pregunta generadora fue qué aspectos hacen parte de la cultura de Tamalameque. Y por supuesto, si sabían que había una cultura tamalamequera, la gran mayoría o todos participaron mostrando un aspecto en particular de la cultura tamalamequera. ¿Alguna institución impulsa racionalmente estos aspectos? Ahí hubo un mutis un poquito largo, hasta que al fin despegaron diciendo que sí, que había la Escuela General Santander que hacía, le exigía o le ponía a los niños a bailar tambora, lo mismo que la Escuela Madre Laura, lo mismo que la Escuela Palmira. Es decir, los colegios de primaria estaban más conectados a los procesos de impulsar racionalmente los aspectos culturales, pero que había naturalmente un hueco, un vacío a nivel de municipio, a nivel de alcaldía, a nivel de Casa de la Cultura, con todo y que hay muchachos jóvenes o formadores que hacen su trabajo, pero que se llegó a la conclusión de que no hay procesos, sino que se hacen eventos, se hacen eventos. Y por último, contamos con personal capacitado para hacerlo. Llegamos a la conclusión que sí, que habían los sabedores, que son los ancianos y que desafortunadamente la mayoría se había muerto, pero hay unos muchachos con formación que están haciendo talleres y están en eso. Y hay maestros, educadores que también lo hacen, no todos, pero lo hacen. Que lo que se necesita son procesos y no solo eventos, que es lo que venimos haciendo. Luego de esta discusión donde participaron todos, pasamos al punto central del conversatorio, consistente en cultura. Aquí quiero aclarar que la mayor parte de los conceptos que hay ahí los tomé del libro, a ver, lo tengo por aquí, del libro de bioética, Horizontes Bioéticos de la Ciencia, donde el padre Celis, ¿sí? Gilberto Celis Galindo, hace algunas explicaciones, no solo de cultura, sino que mete la cultura dentro de esa bioética. Y me pareció correcto tomarlo de ahí precisamente por eso, porque hace parte de la bioética. Decíamos, en el conjunto de rangos que caracterizan, es el conjunto de rangos que caracterizan a un grupo o a una sociedad, ¿sí?
Ya en la parte, en la parte inicial donde discutíamos las preguntas generadoras, ya se había hecho, se había tocado realmente algunos aspectos de esto, pero entonces tratamos de profundizar. Y dijimos que los aspectos que hacen, el conjunto de aspectos que hacen parte de la cultura serían los valores, las creencias, los comportamientos, las costumbres, el lenguaje, las tradiciones, modos de vida y artes y letras. Sobre los valores hablamos sobre la formación ético-moral que dan las familias tamalamequeras, en el sentido de que el tamalamequero tiene unos patrones de conducta muy marcados, de respeto a la propiedad privada, en fin, una cantidad de cosas que es interesante analizarlas una por una en otra parte. Luego pasamos a las creencias y nos dimos cuenta de que somos bastante crédulos, como todos los hombres de la depresión momposina, y quizás como el hombre caribe que hombres caribes que somos. Creemos en los rezos, creemos en las brujerías, creemos en hechizos, llevamos al niño que le rece en el ojo, cuando hay una visita cansona se voltea la escoba, en fin, una serie de creencias. Cuando llueve las abuelas tapan los espejos porque creen que por ahí puede venir la centella, los rayos y tumban la casa. En fin, hay una cantidad de cosas que tocamos ahí, algunas que estoy mencionando ahora y otras que mencionaron los asistentes, porque yo no quise monopolizar la charla. La parte del comportamiento, eso es, eso es muy marcado aquí en la cultura tamalamequera, pero como estamos hablando de la cultura en términos generales, pues entonces los comportamientos hacen parte de eso. Y alguien dijo que estaban marcados también por la geografía, ¿sí? Y en parte sí, el comportamiento de algunas personas es diferente de una región es diferente al de las otras regiones. Nosotros los costeños hablamos duro, los del interior del país hablan despacio, en fin, una cantidad de cosas. Las costumbres, este es un punto también muy movido dentro del conversatorio. Recordábamos que las amas de casa de Tamalamé, que lo primero que hacen al levantarse es barrer la calle, barrer el patio. Lo primero que hacen es montar el café, el tinto, y luego barren el patio, luego salen a la calle, 6 de la mañana a la calle, saludan a los vecinos, preguntan por los enfermos, en fin, intercambian información del día anterior, ¿sí? El lenguaje, se habló de la parte lingüística en el sentido de que hay una serie de palabras que son de uso común en nuestra comunidad. Que yo creo que cada comunidad tiene su propio vocabulario muy arraigado. Yo mencioné dos palabras ahí como por iniciar la charla, y fue que nosotros hablamos de wimbia, ¿sí? Tráeme la wimbia esa, la cosa es la wimbia, la cosa. Y también cuando un asiento está cojo, lo llamamos que está salenco, por lo menos lo decían los abuelos. Son dos términos que se han ido perdiendo del argot tamalamequero, pero que existieron y algunas personas todavía lo mencionan. Luego pasamos a las tradiciones y hicimos la diferencia entre tradición y costumbre. Hablamos de las fiestas del Cristo, hablamos qué sé yo, del bautizo del niño que está enfermo porque no se quiere que se muera moro. En fin, hablamos de una serie de cosas que son interesantes. Los modos de vida, por supuesto, los medios de producción marcan las relaciones de producción y por supuesto marcan las relaciones interpersonales de los individuos dentro de una comunidad. En las artes y letras también se habló bastante, que tenemos una carencia de escritores. Yo mencioné a Álvaro Morales Aguilar, a Rafael Noriega Barba, al profesor Reyes, que aún no siendo de Tamalameque, vivió gran parte de su vida aquí. Y que necesitamos más escritores, necesitamos más gente que se vincule a este tipo de oficio, se puede decir de oficio o de pasión por escribir. Y luego hablamos de las artes, hablamos de Martín Garzón, que dibujaba, hablamos de Lucho Beliza, de Joselito, que no es un arte conceptual, pero dentro de nuestro medio ellos son los artistas nuestros, ¿sí? Yo ahorita que estoy hablando me acuerdo de Enrique Rivera, que era un tipo que pintaba muy bien y que se fue de Tamalamé, que no sé si está vivo o no está vivo, pero pintaba muy bien. Bueno, luego hablamos del objeto de la cultura.
decíamos que el objeto de la cultura es el mundo simbólico, ¿sí? El mundo simbólico, porque todo lo hacemos racionalmente en el sentido este, y que físicamente pocón pocón, porque la cultura es lo racional, es lo pensado. Y que son redes, el mundo simbólico o los códigos simbólicos son redes de pertenencia a una comunidad. ¿Sí? Esas redes de pertenencia a la comunidad indican, dejen que yo retire esto de aquí, indican historia, medios de producción, entorno natural, lenguaje común, maneras de entender y gozar la vida. Bueno, nosotros somos individuos que estamos dentro de un entorno geográfico definido. Podemos hablar del municipio de Tamarameque, tenemos una cultura propia de Tamarameque. Podemos hablar de algo mayor, que es la depresión momposina, y en efecto el hilo conductor de la cultura de la depresión momposina son las tamboras y tenemos unos rasgos comunes con ellos. Podemos hablar de la cultura del Cesar, y aquí hay una discusión interesante entre nosotros que somos hombres del río con el resto de cesarenses, ¿sí? El lenguaje común lo tratamos en las discusiones iniciales, por eso le decía que los participantes venían bien preparados para esto, ¿sí? Los medios de producción no han cambiado, sigue siendo la pesca, sigue siendo la ganadería a pequeña escala, ganadería intensiva. Y ahorita que de los años 70 para acá, que Tamarameque se convirtió en el municipio de mayor conflicto agrario, la tierra cambió de mano, porque nuestros abuelos le vendieron a los antioqueños la tierra a unos precios que ellos creían altísimos, nuestros abuelos creían altísimos, pero los antioqueños sabían que era una ganga. En fin, esos códigos simbólicos son los que permiten identificarnos. Es casi que el hilo conductor que nos mantiene unidos dentro de una comunidad o dentro de una sociedad. Esos códigos simbólicos dentro del lenguaje, por decir algo. Nosotros utilizamos mucho la palabra juá. Cuando tú oyes la palabra juá, ya tú sabes de qué estás hablando. Ya tú sabes que el que la está pronunciando es tamaramequero, es de la depresión momposina, ¿sí? Pero si tú oyes, en vez de decir machucao, dice pangao, ya tú sabes que no es de Tamarameque ni de la depresión momposina, sino que es del norte del Cesar. Entonces esos códigos simbólicos permiten que tú aceptes a los miembros de tu comunidad y los identifiques como tuyos, o al mismo tiempo permite que rechaces a los que no lo son. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso con eso. El otro aspecto, el otro aspecto es qué hace la cultura. Aquí esta es una discusión hermosa, ¿sí? Porque esta parte que es del padre Celis dice que la cultura articula lo humano con lo que no lo es y eleva conciencia colectiva el ser con el mundo y con el otro y con lo otro. Yo le decía que eso parecía como un trabalengua, pero que era fácil entenderlo. ¿Por qué era fácil entenderlo? Y lo voy a repetir oralmente. Articula lo humano con lo que no lo es y eleva a conciencia colectiva, es decir, de todo el conglomerado, el ser en el mundo. ¿Qué somos en el mundo? ¿Para qué estamos? ¿Para qué servimos? ¿Y con qué fin estamos? ¿Sí? Con el otro y con lo otro. ¿Sí? Y veamos ahora esos dos conceptos finales en qué consiste. Logrando que lo otro, ojo con eso, logrando que lo otro, es decir, cada uno de los seres no humanos, ojo, está resaltado ahí, no humanos, ¿sí? Los que habitan en nuestra casa terrenal, y el otro, ¿quién es el otro? Cada uno de los seres humanos, ¿ya? Ahí nos incluimos todos, sean reconocidos y aceptados efectivamente por el yo, es decir, por la persona, y por nosotros, es decir, por el colectivo, ¿sí? Lo que a su vez tiene un eco en lo otro. Hay una discusión interesante porque, vuelvo y repito esa parte, la cultura articula lo humano con lo que no lo es y eleva a conciencia colectiva el ser en el mundo con el otro y con lo otro, logrando que lo otro, que es cada uno de los seres no humanos, ¿sí? Y el otro, cada uno de los seres humanos, ahí nos incluimos todos,
sean reconocidos y aceptados efectivamente por el yo, es decir, por la persona en particular, y por nosotros, es decir, todos los individuos del colectivo, lo que a su vez tiene un eco en lo otro. Si nosotros ese comportamiento cultural, ese reconocimiento cultural que permite el respeto a lo otro, es decir, a los seres no humanos, permite entonces de que la naturaleza, estamos protegiendo la naturaleza. Y si protegemos la naturaleza haciendo la cultura como es debido, estamos teniendo eco o dando como resultado de que el ecosistema, la ecología, nuestro ethos vital no se deteriore. Esa fue en términos generales la charla y de ahí en adelante se generó otra discusión interesante, se fijaron fechas y se dijo que la próxima reunión vamos a hablar de vocabulario, el universo vocabular de los tamalamequeros, y ahí le vamos a ceder la palabra a Yuri Acuña, que va a hacer una exposición. Naturalmente todos los invitados deben empezar a hacer su listado de palabras netamente tamalamequeras para poder aprender de ello. Muchas gracias.